Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro espacio de devocional. Somos Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio de Apoyo Bíblico. Y siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, de nuestro estudio diario, para el día de hoy nos corresponde Eclesiastés capítulo 5 y nuestro tema, disfruta de la vida con Dios. Hoy en día encontramos personas o vemos personas que tal vez viven en amargura, en resentimiento, tal vez frustradas, con caras largas, bueno, tal vez decepcionadas. Y eso pasa porque muchos no han sabido cómo disfrutar verdaderamente de su vida. Tal vez piensan que para disfrutar de su vida o para ser felices necesitan algo, tener dinero, tener buena posición económica. Tal vez es cierto, no vamos a negar una realidad, que el dinero es muy importante en nuestra vida, que gracias a él podemos solventar ciertas necesidades, que podemos tal vez comprar cosas, en fin, pero lo que no está bien es que nosotros lo veamos el dinero como ese Dios, como si no tenemos dinero no vamos a poder ser felices, que para poder disfrutar de la vida, para poder estar bien, hay que tener bastante dinero, hay que tener posesiones, hay que tener cosas materiales. Muchas personas la felicidad la encuentran en el dinero. Si nos damos cuenta, hay personas que cuando no tienen dinero en su bolsillo, en su cuenta, ¿qué es lo que sucede? Viven amargadas, viven gritando a todo mundo, se desquitan con todo mundo, no se les puede decir nada porque todo les parece mal, porque nada les agrada, gritan a su pareja, gritan a sus hijos, se los mira amargados, porque no tienen dinero. Pero ¿qué pasa cuando ya su bolsillo está lleno? Cuando ya le han consignado a su cuenta. Su semblante cambia. Su forma de tratar a su pareja, a sus hijos, es diferente. La forma de tratar a su familia es muy diferente. Entonces, si dicen, mi amor, ¿dónde vamos? Mi amor, ¿qué hacemos? Mi amor aquí, mi amor allá, no saben dónde colocar a su pareja. ¿Pero por qué? Porque ya tienen dinero, porque ya tienen eso que han convertido en un Dios, eso que creen que puede darles la felicidad. Entonces miramos que lastimosamente nosotros buscamos la felicidad o vemos cómo disfrutar de la vida en cosas vanas, en cosas que realmente no tienen el valor necesario, que sí, como decimos, no negamos esa realidad, que el dinero es importante en nuestra vida, pero no nos da ese deleite, ese disfrute, que no podemos comprar la felicidad con dinero, que no podemos comprar la tranquilidad con el dinero. Entonces miramos que las personas cuando ven como un Dios el dinero, ¿qué pasa? Que no la satisface. Veamos qué nos dice el versículo 10. El que ama el dinero nunca se satisface con lo que tiene, siempre quiere más y más. Eso tampoco tiene sentido. ¿Qué es lo que nos dicen? Que la persona que ama el dinero siempre quiere más y más, siempre está buscando tener más. La persona que ama esas riquezas, esa fama, ese poder, nunca se detiene. Antes, por el contrario, cada vez quiere más, quiere más, quiere más, sin importar tal vez lo que tenga que hacer, sin importar los negocios que tenga que hacer, sin importar a lo que tenga que renunciar con tal de conseguir más. ¿Por qué? Porque nunca la satisface, porque ella quiere más, porque simplemente piensa en el poder, en la fama, en el reconocimiento que tal vez, entre comillas, pueda tener. Se olvida de todo lo primordial, se olvida de lo más importante. Entonces vemos que no satisface. La persona quiere más y más y más y más y su único objetivo es tener más riquezas, poseer más riquezas, pero en realidad no se da cuenta que simplemente lo único que hace es tener una vida vacía, que tal vez tendrá riquezas a montones, posesiones a montones, que en su casa tal vez estará llena de lujos, pero por dentro tal vez una persona vacía, una persona carente de amor, una persona carente tal vez de tantas cosas bonitas que podemos tener. Miremos también qué nos dice el versículo 11.
Entre más riqueza tiene, más gastos hay. Lo único que se gana con tener riqueza es contemplarlas. ¿Qué es lo que nos dice también? Que entre más riquezas hay, más gastos hay. Por eso esas personas siempre buscan más y más. ¿Por qué? Porque entre más tienen, más gastan. Estas personas no se conforman tal vez con comprar cualquier vehículo, no se conforman tal vez con vivir en cualquier barrio, antes por el contrario, si van a adquirir algún vehículo, algún auto, ¿qué es lo que hacen? Buscan el mejor, el más caro, el más llamativo. ¿Qué implica? Tener más gastos, que implica tal vez que si se daña, los repuestos no los va a conseguir en cualquier lado, tiene que buscarlos, eh, pedir que se los traigan porque aquí no los encuentra. ¿Qué pasa? Estas personas no se conforman, como decíamos, en vivir en cualquier sector de la ciudad, antes por el contrario, se van a los sectores más costosos, que eso implica tener que pagar tal vez administraciones, arrendos costosos, o tal vez sus gastos son más grandes. A sus hijos no los colocan en cualquier colegio o universidad, sino en las más costosas. Y por eso dice que entre más tienen, más gastan. Su forma de vestir no es de cualquier forma. Van a los almacenes más caros. ¿Por qué? Porque quieren darse una vida de lujos, porque quieren tal vez ser diferente a los demás, porque quieren muchos incluso pasar por encima de los demás. Tal vez su ego, su orgullo, hace que ellos busquen mejorar, que pretender ser mejores que los demás. Entonces vemos lo que dice, que entre más riqueza tienen, más gastos hay. Y eso es lo que hacen estas personas. Por eso nunca se satisfacen. Por eso quieren más y más. Porque gastan más de lo normal, porque gastan más de lo que debían. Por eso tienen que estar siempre buscando más, obtener más. Pero como decíamos, tal vez sí tienen riquezas, riquezas a montones. Tal vez tienen lo que nosotros no tenemos. Tal vez a muchos todavía nos falta tener algún vehículo, tal vez no tenemos un medio de transporte propio. Muchas personas tal vez no tienen una casa propia, tienen que vivir en arrendo, tal vez en lugares o sitios muy humildes, por así decirlo, sencillos, porque tal vez no pueden pagar un arrendo costoso. Pero si nos damos cuenta, son personas que viven tranquilas, que tal vez tienen lo que a las personas millonarias les sobra. Entonces, como decíamos, tal vez tienen muchas cosas materiales, pero no tienen lo más importante, el respeto de las personas, el amor de su familia, tranquilidad. Vemos que estas personas incluso no pueden estar tranquilos, no pueden estar tal vez relajados, sino por el contrario, cada vez las posesiones o las riquezas lo que traen es intranquilidad a su vida. Veamos qué nos dice el versículo 12. El trabajador llega a casa y duerme en paz, tenga poco o mucho que comer, pero el rico no puede dormir porque su riqueza le trae mucha preocupación. ¿Qué es lo que nos dice? Que un trabajador, podríamos decirlo normal, un trabajador común y corriente, dice que llega a su casa, duerme tranquilo, come tranquilo. En cambio que el rico, él no puede dormir tranquilo. Él dice que no puede porque sus riquezas no lo dejan. Porque como decíamos al comienzo, hay muchas personas que como no se satisfacen con lo que tienen, a veces empiezan a hacer negocios y lastimosamente no son negocios correctos, son negocios ilícitos. ¿Y qué pasa? Tienen que vivir pendientes de que no les vayan a hacer daño, ya no pueden andar tranquilos por la calle, antes tienen que pagarle a personas que los cuiden, guardaespaldas, vigilantes, que guarden también a su familia. No pueden estar tranquilos sabiendo que sus hijos andan por la calle porque algo les puede pasar. Entonces vemos que las riquezas, la fama, el poder no genera o no hace que nosotros disfrutemos la vida como debía de ser. Solamente lo único que hace es traernos intranquilidad, tal vez estar preocupados de qué va a pasar
de que incluso si son negocios no correctos, ¿qué es lo que sucede? Estas personas van a vivir preocupadas de que las vayan a descubrir, de que algo salga mal. Entonces vemos que muchas veces pensamos que para disfrutar de la vida, para disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado, hay que tener dinero, hay que tener riquezas a montones, pero no es así. Lastimosamente el dinero, ese dinero o esas riquezas, muchas veces incluso nos lleva hasta la propia ruina. Veamos qué nos dicen los versículos 13 y 14. Hay algo muy triste que he visto que sucede bajo el sol. Hay gente que acumula riquezas en perjuicio propio, pues hace un mal negocio, lo pierde todo y no le queda nada para dejarles a sus hijos. Como decíamos, estas personas no se satisfacen, quieren más y más y más, porque la vida que se están dando, eso es lo que requiere, gastos, dinero, tener más. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Muchos hacen negocios tal vez a la ligera, sin pensar en las consecuencias. ¿Y qué es lo que resulta? Que ese negocio no funcionó, fue un mal negocio y por lo tanto llega un momento donde lo pierde todo. Muchas personas se han quedado en la calle precisamente por eso, porque tal vez no han sido buenas administradoras de sus bienes, de esos recursos que tienen. Tal vez por querer darse una vida que no tienen, por querer aparentar lo que no son, se han metido en negocios no correctos, como hablábamos. Tal vez se han endeudado por tener una vida que no es de ellos, solamente por aparentar. ¿Y qué es lo que sucede? Piden plata prestada para así poder ir, comprar ropa cara, para poder tener en su mesa grandes banquetes. Y al final, ¿qué sucede? Al final lo pierden todo. Muchas personas han perdido sus propiedades. ¿Por qué? Porque tal vez simplemente querían aparentar una vida que no era. Simplemente por querer tal vez parecerse a otras personas. Por simplemente querer, según ellos, ganarse el respeto de las personas, creyéndose las personas más pudientes, más poderosas. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos dice Dios? No les deja nada a sus hijos, no les deja nada de herencia a sus hijos, porque todo lo perdieron. Y así sucede en la vida. Estas personas a veces después de haber tenido tanto, quedan en nada. ¿Y todo por qué? Por esa ambición al dinero, porque aman tanto el dinero que no miden las consecuencias de lo que sucede en su vida, de lo que puede pasar. Aman tanto el dinero que incluso se olvidan de su familia, se olvidan de sí mismos y solamente piensan es en obtener riqueza, poder, fama, en obtener reconocimiento de las personas para que, como decíamos, tal vez ganarse ese respeto. Entonces vemos que al final no queda nada. Al final tal vez muchos trabajan desesperados, se olvidan de su familia, no comparten con su familia, viven mal geniados en el momento que no tienen dinero, como hablábamos, sin darnos cuenta que al final no nos vamos a llevar nada. Veamos qué nos dice el versículo 15. Nada trajimos al nacer y nada nos llevamos al morir. La gente trabaja duro para conseguir cosas, pero cuando muere no puede llevarse nada. Muchas personas viven esclavas del trabajo, no tienen tiempo para compartir con su familia, no tienen tiempo para compartir tal vez esos momentos especiales con ellos. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos dice Dios? Trabajan tanto, trabajan tan duro para obtener riquezas y al final no se lleva nada. Porque así como nacemos, así mismo nos vamos, sin nada. Muchas personas se desgastan tanto para acumular riquezas, para acumular tesoros y al final nada van a llevar. Al final todo se queda. Entonces no debemos de mirar al dinero como ese Dios, como algo que es lo único que nos va a hacer disfrutar de la vida.
porque realmente hay otras cosas que pueden hacernos disfrutar la vida como debe de ser, verdaderamente, de una forma adecuada. Ese amor al dinero simplemente lo único que trae es intranquilidad, una vida vacía, insatisfacción. Lo único que nos trae es la ruina, tal vez incluso dolor, sufrimiento. Entonces vemos que sí, el dinero es importante en nuestra vida, pero con una medida, sin llevarlo a convertirse en un Dios, sin llevarlo a que es lo único que puede a mí darme la tranquilidad, la felicidad. Entonces vamos a ver cómo disfrutar de la vida. Primero, teniendo a Jesús en nuestro corazón. ¿Cómo podemos disfrutar verdaderamente de nuestra vida, de la vida que Dios mismo nos ha dado? Es teniéndolo a Él en nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, las cosas cambian. Nosotros empezamos a ver la vida de diferente manera. Tal vez precisamente eso. Empezamos a ver que el dinero no es lo que nos va a dar la felicidad, que el dinero no es lo que nos va a dar la tranquilidad, que sí, es importante y que debemos de trabajar, pero no tal vez para acumular tesoros, para acumular riquezas, que al final no nos vamos a llevar, que al final no van a comprar el amor de las personas, el amor de nuestra familia, que no van a poder darnos la tranquilidad que nosotros realmente necesitamos, que sí, que obviamente va a solventar necesidades que nosotros tenemos, pero que en realidad no nos va a dar esa paz, esa tranquilidad que solo Dios puede darnos. En esos momentos difíciles, en esos momentos de angustia, por más dinero que tengas, tú no puedes comprar la paz, tú no puedes comprar la tranquilidad, tú no puedes ir y comprar el amor de tu familia, el amor de tus hijos, de tu pareja. No se puede. Lo único que nosotros podemos hacer es tener a Jesucristo en nuestro corazón. Al tener a Jesucristo en nuestro corazón es cuando nosotros empezamos a valorar esas pequeñas cosas. Es cuando nosotros empezamos a valorar nuestra propia vida. Es donde nosotros empezamos a tener sentido de las cosas que tenemos. Empezamos a ver cómo es un milagro el poder abrir nuestros ojos, el poder despertar cada mañana, el poder ver a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos, el poder estar junto a ellos. Cuando nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, vemos la importancia que es cada una de las cosas que nosotros tenemos en nuestro entorno, que no es tan importante tener un banquete en nuestra mesa, que lo importante es poder compartir lo poco que nosotros tengamos con nuestra familia en paz, en armonía, viviendo en unidad. Eso es lo importante. Eso es lo que hace que nosotros podamos entender cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón. Empezamos a valorar esas pequeñas cosas que tal vez nosotros no las mirábamos importantes, que tal vez pensábamos que eran insignificantes en aquel momento. Pero cuando nosotros tenemos a Dios, las cosas cambian. Empezamos a ver la vida de diferente manera. Empezamos a tener ese sentido. Entonces, qué bueno que nosotros en esta mañana empecemos a eso, a valorar todo lo que tenemos. Segundo, valorando lo que tenemos como es el trabajo. Veamos qué nos dice Eclesiastés 3:12. 3:22, perdón. Así que me di cuenta de lo mejor que uno puede hacer es disfrutar de su trabajo. Eso es todo lo que tiene. La gente no debería preocuparse del futuro porque nadie puede decirle a uno lo que va a suceder. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que lo mejor que uno tiene es el trabajo. Valora tu trabajo. Tal vez muchas personas se preparan, se capacitan en en algo que les gusta, pero resulta que las cosas no se dan. Resulta que por el momento tal vez no puedes ejercer tu vocación, tu profesión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se abren otras puertas. Hay que aprovechar esas oportunidades, pero muchos que dicen, no, es que yo no me preparé para ello, es que yo no me quemé las pestañas para hacer eso. No, dice, valora el trabajo, disfruta de lo que estás haciendo. Lo mejor que puedes hacer es valorar,
Deleítate. Cuando nosotros nos disfrutamos, nos deleitamos de las cosas que estamos haciendo, no generan carga, antes por el contrario. Lo hacemos con gozo, con alegría, lo disfrutamos. Por más complejas que sean, las cosas cambian. Por más que ese trabajo sea complejo, cuando tú lo haces, lo realizas con amor, es diferente. Tú te vas a deleitar, tú te vas a gozar, no vas a sentir esa carga. Entonces por eso Dios nos dice, disfruta del trabajo, disfruta de lo que tienes, valora esas cosas, mientras llega lo más grande. Cuando nosotros somos agradecidos en lo poco, Dios nos bendice en lo mucho. Entonces valoremos ese trabajo. Tal vez no es un trabajo en el que tú te capacitaste o para el que tú te capacitaste, te preparaste. Pero bueno, disfruta, deleítate, sé agradecido y después verás que va a llegar lo que tú estabas esperando. Dios te va a bendecir en lo que tú querías, pero es necesario que nosotros valoremos, que nosotros nos disfrutemos. Entonces las cosas van a cambiar, las cosas van a ser diferentes. También es importante que valoremos a nuestra familia, valorémosla, valoremos ese tesoro maravilloso que Dios nos ha dado. Veamos también qué nos dice Eclesiastés 9:9. Disfruta la vida con la esposa que amas todos los días de tu corta existencia que Dios te permite vivir bajo el sol. Eso es lo que le corresponde, eso es lo que te corresponde de tu vida y tu trabajo bajo el sol. ¿Qué es lo que nos dice también? Disfruta de tu pareja, disfruta de tu esposo, disfruta de tu esposa, disfruta de tu familia, disfruta de esos hijos. Algo que hablábamos anteriormente. Muchas personas se dedican a trabajar, a obtener riquezas, a hacer riquezas y se olvidan de su familia. Ya no comparten con ellos. Tal vez trabajan para darles una vida cómoda, llena de comodidades, pero tal vez ellos ausentes. Tal vez muchos tienen para mandar a su familia a viajes, paseos, o incluso puede ser que viajen con ellos. Pero ¿qué es lo que a veces vemos? Que están viajando, su familia por allá disfrutando y ellos trabajando, haciendo negocios. ¿Por qué? Porque ellos no paran, como decía al comienzo, no se satisfacen. Entre más tienen, más quieren. Entonces se pierden momentos valiosos con su familia. Entonces Dios lo que nos dice es, valora tu familia, valórala, valora a esa pareja, a esos hijos, a esos padres, valora a esas personas que están contigo, que están en tu entorno. Esa es la mejor forma de disfrutar de la vida, valorando el trabajo, valorando nuestra familia. Hablábamos algo que cuando las personas aman tanto el dinero y no lo tienen, viven en amargura, viven en frustración. El día que no tienen dinero, entonces ese día gritan a todo mundo, empezando por sus parejas, por sus hijos. Pero el día que ya lo tienen, entonces ¿qué pasa? Ese día sí ya su forma de tratarlos cambia. Ahí se vuelven las personas más amorosas, más comprensivas, porque tienen lo que más aman, que es el dinero. Más aman el dinero que a su propia familia. Y Dios lo que nos dice es, valora tu familia. Muchas también, ¿qué es lo que hacen? Añoran tener la familia de otros. ¿Qué es lo que dicen? ¿Cómo me gustaría tener esa familia? ¿Cómo me gustaría yo poder hacer parte de esa familia? ¿Y sabes por qué lo añoran? Porque tal vez no tienen amor, no tienen unidad, pero no se han dado cuenta que esa otra familia trabaja cada día para vivir en armonía, para vivir en esa unidad y sobre todo lo más importante, que esa otra familia que tú tanto añoras tener tiene a Dios en su corazón, tiene a Dios en medio de ese hogar y que es Dios el que cada día nos enseña a vivir en eso, en unidad, en armonía, nos enseña a ser comprensivos, a que si hay un problema no se lo arregla tal vez a los golpes, a los maltratos, sino por el contrario, dialogando. Cuando nos equivocamos, Dios nos enseña
a pedir perdón, a perdonar, a desarmar nuestro corazón, a dejar la ira, la rabia a un lado. Entonces vemos que Dios es el que restaura nuestras vidas, pero no nos damos cuenta de eso, simplemente añoramos lo que otros tienen, añoramos el trabajo de otros, ese empleo de otras personas, pero no nos damos cuenta lo que esas personas están haciendo para tener ese trabajo, para poder tener esa familia. Simplemente hay que trabajar diariamente, pero no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Tenemos que hacerlo es con la ayuda de Dios, teniendo a Dios en nuestro corazón. Esa es la forma de nosotros poder disfrutar cada día de nuestra familia, de nuestro trabajo, el poder disfrutar cada día de nuestra vida. Esa es la clave principal, tener a Dios en nuestro corazón. Tercero, siendo agradecidos aún en medio de la prueba. Veamos qué nos dice Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, alégresen cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. ¿Qué es lo que nos dice? Alégresen cuando tengan que enfrentar dificultades, adversidades, cuando tengan que enfrentar problemas. Pero ¿qué es lo que hacemos muchos cuando tal vez llegan esas pruebas a nuestra vida? Nos ponemos angustiosos, nos angustiamos, nos desesperamos, tal vez nos frustramos, buscamos culpables, a quién le echamos la culpa de lo que está pasando. Entonces Dios nos dice, gócesen, alégresen en la dificultad, en medio de la prueba. Si nosotros somos agradecidos cuando Dios nos bendice, cuando Dios concede las peticiones de nuestro corazón, cuando Dios nos da esas bendiciones, nosotros nos alegramos, le damos gracias a Dios, le oramos, le alabamos, pero también Dios nos dice, alábenme cuando venga esa prueba, cuando pasen esas dificultades, también ámenme. Cuando estamos sobre un todo, es fácil tal vez decirle a Dios que lo amamos, incluso congregarnos, ir, ser las personas más avivadas, demostrar ese amor a Dios, pero ¿qué sucede cuando la prueba llega? Las cosas cambian. Muchos tal vez se alejan de Dios o nos alejamos de Dios. Muchos dejamos de orar, dejamos de escucharlo, ya no leemos la palabra, tal vez ya no hacemos un devocional. Cambiamos, nos alejamos de Dios. ¿Y qué es lo que nos lleva el alejarnos de Dios? A tener una vida frustrada, a tener una vida en amargura, a estar amargados con todo mundo, mostrándoles mala cara a todo mundo. Dios nos dice, no, alégrate también en esa dificultad, sé agradecido también en esa dificultad, deleítate en esa dificultad. Cuando nosotros nos deleitamos en esa dificultad, cuando nosotros somos agradecidos con Dios en esos momentos difíciles, nuestro semblante cambia. Podemos incluso ayudar a otros que están hasta peor que nosotros mismos. Podemos darle una palabra de aliento a otras personas. Y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, debemos aprender a deleitarnos. Seamos agradecidos en esa prueba. Agradezcámosle a Dios por esas pruebas, por esas dificultades, porque por medio de ellas Dios nos forma. Por medio de ellas podemos ver el amor de Dios. Por medio de esas pruebas podemos comprobar el poder de Dios, cómo Dios se manifiesta grandemente en nuestra vida, en la vida de las demás personas. Entonces, no veamos como esas pruebas como algo malo. No nos frustremos cuando llegan esas dificultades a nuestra vida, antes por el contrario, digámosle gracias Dios, porque algo aprendí de ello. Gracias Dios, porque a través de esas pruebas tú me formaste. Gracias, porque no me dejaste solo, porque no me dejaste sola, y en medio de la dificultad miré tu gloria. En medio de esa dificultad pude ver tu gran poder. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuarto, no aferrándonos al pasado. ¿Cuántas personas tal vez no disfrutan de lo que tienen, no disfrutan de su vida por vivir encerradas, encajonadas en el pasado?
Ya han pasado muchos años y hay personas que aún recuerdan lo que pasó con sus parejas, lo que pasó tal vez con sus hijos, lo que pasó con algún vecino, los problemas que tuvieron. Ah, es que yo me acuerdo que tal persona me dijo esto, es que yo me acuerdo que tal persona me trató de esta manera, es que yo me acuerdo cuando se iba y se emborrachaba, bueno, tantas cosas que lo único que hacen es llenarnos de dolor, llenarnos de amargura, y eso hace que no disfrutemos. Apenas se toca un tema, apenas se hace un comentario, ya sale a relucir lo que pasó hace 20 años, lo que pasó hace 50 años, porque no ha sanado su corazón, porque no ha sanado, porque no ha aprendido a perdonar. Dios nos enseña eso, a perdonar. Cuando nosotros aprendemos a soltar ese pasado, cuando nosotros dejamos esas cosas atrás, es cuando nosotros hemos ya sanado nuestras heridas, cuando nosotros hemos aprendido a perdonar. Siempre hemos dicho algo y lo he dicho, no es fácil perdonar, no es fácil perdonar tal vez a alguien que te ha herido, a alguien que te ha lastimado, que ha querido dañarte, tal vez sin que tú hayas hecho nada. Tampoco es fácil ir y pedir perdón, tal vez reconocer que nosotros hemos fallado, reconocer que hemos hecho algo malo. No es fácil, pero Dios nos dice, hay que hacerlo. Por tu bien, hay que hacerlo. Tienes que aprender a soltar el pasado, tienes que aprender a perdonar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer para poder disfrutar nuestra vida. Y por eso el tema, disfruta la vida con Dios. Porque cuando nosotros disfrutamos según nosotros nuestra vida a nuestra manera, simplemente trae frustración, amargura, dolor, tristeza, llanto. Tal vez momentos, bueno, sí, de felicidad, pero felicidad momentánea, solamente felicidad de un momento, alegría de un momento, pero no más. Pero cuando nosotros disfrutamos nuestra vida con Dios, las cosas son de diferente manera. Podemos ver la vida de diferente manera. Podemos valorar esas pequeñas cosas que tenemos. Podemos aprender a valorar nuestro trabajo, nuestra familia. Podemos ser agradecidos en medio de la prueba. Podemos ser agradecidos en medio de esa dificultad. Podemos aprender a perdonar, a pedir perdón. Soltamos ese pasado que nos hirió, que nos lastimó. Si ya pasó hace mucho tiempo y si decimos que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, aprendamos a soltar, aprendamos a perdonar, pero no vivamos en amargura, no vivamos en ese dolor, en esa frustración, porque lo único que va a hacer es limitarnos a disfrutar de lo que tenemos, de lo que Dios cada día nos da. Cada día Dios nos bendice de diferente manera y muchas personas no pueden disfrutar a plenitud de las cosas que Dios nos da precisamente por eso, por su amargura, por su dolor, por resentimiento, por todo lo que tienen en su corazón. Si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, dejemos que Él haga esa limpieza, dejemos que Él empiece a sacar todas esas cosas de nosotros y empecemos a llenarnos de cosas nuevas, empecemos a llenarnos de lo que realmente debe de ser, lo que realmente importa, de lo que realmente tenemos que tener en nuestro corazón. Y por último, no aferrándonos al dinero, a las riquezas. Veamos qué nos dice Primera de Timoteo 6:17. Ordena a los que se hacen ricos con las cosas del mundo que no se llenen de orgullo. Diles que pongan su esperanza en Dios, no en el dinero, porque el dinero no es seguro. En cambio, Dios nos da todo en abundancia para disfrutarlo. ¿Qué nos dice? Que no nos aferremos al dinero, que no pongamos nuestra esperanza en el dinero, que el dinero simplemente va y viene, pero que Dios no, que Dios es lo más importante y lo que nosotros realmente necesitamos en nuestra vida. El dinero nos ayuda a solventar ciertas necesidades, el dinero nos ayuda a tener tal vez, podríamos decir, una vida digna, pero realmente
lo más importante que nosotros debemos tener en nuestra vida es a Dios. Dios es el que nos enseña a valorar cada una de esas cosas que Él nos da diariamente, a valorar esos pequeños detalles, a valorar nuestra familia, ese tesoro maravilloso que Dios nos ha dado. Dios es el que nos enseña a soltar, a perdonar, a valorar todo lo que nosotros somos, a ser agradecidos con todo, aprender a agradecer por el día que inicia, por todo lo que ocurre en el transcurso de ese día. Es Dios quien hace que nuestra vida sea diferente. Es Dios quien hace que nosotros podamos disfrutar cada cosa que sucede en nuestra vida. El dinero no. El dinero satisface algunas cosas, pero no compra la paz, el respeto. El dinero no compra la tranquilidad de las personas, el amor de las personas. El dinero no compra lo más importante, que es nuestra tranquilidad, el amor de Dios. No lo puede. Entonces, no veamos el dinero como ese Dios. No pongamos en primer lugar ese dinero, esas riquezas, esas posesiones, esa fama, ese poder, sino por el contrario, que en nuestra vida siempre y primordialmente esté Dios, que sea Dios porque Él es quien nos da la sabiduría para administrar correctamente lo que nosotros tenemos, lo que Dios nos da, para administrar correctamente ese dinero y que eso no se convierta en un Dios, que tal vez no hagamos cosas que no debemos. Entonces, Dios es lo más importante en nuestra vida. Tengamos siempre presente y que si queremos disfrutar de nuestra vida, debemos tenerlo a Él, tener a Dios en nosotros, en cada uno de nosotros. Mis hermanos, ese ha sido el tema de esta mañana, lo que Dios nos ha querido enseñar, que valoremos, que disfrutemos esas pequeñas cosas que Él nos ha dado, que aprendamos a valorar todo lo que nosotros tenemos, lo que Él nos da, y que si queremos disfrutar de nuestra vida, lo hagamos de la mano con Él. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un feliz y bendecido día.